Pues, bueno, es un placer acompañar a Eloy. Realmente, bueno, es un escritor que admiro hace bastante tiempo. Tuvimos la suerte de conocernos hace ya bastantes años, ¿no? Cuando llevábamos una revista que venía de la facultad, un fanzine que hicimos en la facultad, y él, pues la verdad es que siempre ha sido una persona muy generosa y le invitamos a venir de Madrid. Hicimos un número que hablaba, bueno, de nuevo cuento español o nuevos narradores españoles, no sé, en el año 2004, y él fue pues tan amable de venir desde Madrid y acompañarnos en la presentación. Ya en el 2004 La Velocidad ya era un libro que era, no sé, como una especie de eco, ¿no? Que venía de más atrás, y realmente ya han pasado 13 años. Y no sé, yo sobre todo la curiosidad que tengo es que, no sé, al leer el libro, escrito en 1992, han pasado 25 años, ¿cómo te enfrentas a él? No sé qué sensaciones te causa o qué extrañeza, ¿no? Que puede causar. Eso es una cosa que, bueno, a mí por lo menos me llama mucho la atención, cómo te puedes sentir. Muy bien. Bueno, buenos días, muchas gracias por vuestra presencia, que os agradezco de verdad. Gracias al librero, gracias a Fernando, que aunque todos lo sabéis, hay que decir que no es solo el editor de Quimera, el director de Quimera, sino también un magnífico escritor, al que yo sigo desde hace también mucho tiempo. Y puestos a recomendaría su último y magnífico libro de relatos, La lengua de los ahogados. Ya que vamos a hablar de cuentos, creo que es un libro que merece la pena leer. Y gracias a Sergi también por la insistencia ante el librero. No nos conocíamos en persona, pero ya aprovecho. Bueno, la revisión de un texto que tiene 25 años, ese es un poco el tema. Pues como cualquiera puede imaginar, se establece una relación compleja con un texto que ha ido haciendo su propio camino. Es verdad, en el 2004, bueno, ya tenía cierta aureola, vamos a decir, pero es un texto que en el momento se publicó de una manera muy discreta y sin promoción, sin presentación, ni siquiera. Y bueno, él solo hizo como la guerra por su parte y fue encontrando muy poco a poco pues sus lectores, su auditorio, pequeños círculos que los iban recomendando, empezó a introducirse en talleres, en antologías, y bueno, es un libro pequeño, destinado a ser rápidamente olvidado, también lo digo en el prólogo de la reedición, pero que por alguna causa un poco misteriosa, porque yo creo que en estas cosas siempre interviene una parte de misterio y algo que no es controlable por nadie, ni por el autor, ni por las editoriales, ni por nadie, pues el libro ha ido abriéndose camino, ¿no? Es un texto que yo no había leído en serio prácticamente desde que se publicó, solo, bueno, a lo mejor alguna revisión para alguna antología, pero lecturas muy parciales. Y no sabía bien ahora, a estas alturas, con lo que me iba a encontrar. Claro, había ahí una cierta incertidumbre o temor a ver qué hay en la caja, ¿no? Que cuando abra esto, ¿qué me voy a encontrar, ¿no? Lo que me he encontrado es un libro, yo diría, con mucha energía juvenil. Eso, bueno, me ha gustado reencontrarme con esa pasión por la literatura y ese amor por la palabra, y con historias que, por suerte, no son ficciones perfectas, no son cuentos esféricos, no responden al modelo al modelo ortodoxo, digamos, que dice que un cuento tiene que ser como un artefacto, que no sobre ni falte nada, donde todo esté muy medido. He encontrado textos, vamos a decir, imperfectos, no museísticos, no para ser colocados en vitrinas, pero que me parece que todavía tienen cierta respiración, cierta vivacidad, cierto ímpetu, que lo tenían en su momento cuando lo escribí, y yo creo que al menos hasta cierto punto en mi relectura he visto que se mantiene. Pienso que si el libro tiene cierta vida prolongada se debe sobre todo a eso. Ya no entro en la calidad de los relatos porque
eso no me corresponde a mí decirlo, pero sí creo que en esa fe en la palabra puede ser lo que todavía engancha a nuevos lectores a acercarse al libro, les produce curiosidad. Yo, por ejemplo, al leerlo, yo no sé, en la primera lectura no lo leí nada más salir en el 93, yo posiblemente lo leyera hacia el año 2000, más o menos. Y recuerdo, bueno, el año haciendo cuentas, en el año 2000 yo tenía 30 años. Y recuerdo lo que sí vio en ese libro, en la edición de Anagrama, había una madurez estilística que siempre la ponías en comparación en lo que podías hacer tú en ese momento y no sé, intimidaba un poco. No sé, claro, tú cuando escribiste el libro tenías 28 años, ¿no? 27. Cuando se publica, Sí, en realidad el libro se empieza a fraguar y a crecer unos años antes, es decir, correspondería a mi veintena. Yo diría que lo debía escribir entre 24, 27 o 27, más o menos en torno a esos años. Lo que sorprende, si lo escribiste entre los 24 y los 27, a mí me llamó mucho la atención, primero esa madurez y luego un poco, no sé, normalmente en los primeros libros siempre tiras un poco pues de tus referentes, ¿no? Y en la época esta pues había dos referentes muy claros, que era o Carver y los norteamericanos o la rama hispanoamericana. Sí. Y tú parece que ibas por otra onda, o al menos lo que se ve en el libro. Y era un poco que la amalgama de qué es exactamente, de qué influencias, de qué lecturas o de qué proceso es lo que sale Velocidad, porque a mí me resulta un libro muy sorprendente todavía. Es un libro que en su momento fue un artefacto un poco marciano, porque, como ha dicho muy bien Fernando, no respondía a las grandes tendencias estéticas que predominaban en la literatura, que era básicamente el realismo, yo diría, el realismo sucio, el realismo norteamericano. La presencia de Carver era canónica en ese momento, ¿no? Quizá más que la literatura latinoamericana, que tal vez que ya había pasado un poquito, momento de esplendor y algo se aminoró. Pero el cuento era el modelo de Carver, básicamente. Y este es un libro que va a contracorriente, en cierto modo, de ese modelo, porque no es realista ni sucio, es bastante limpio, ni carveriano. Y la verdad es que también me sorprende un poco la sensación de haber sido escrito desde un convencimiento, una seguridad que yo no tenía realmente. Es decir, yo, visto desde dentro, era un libro en el que yo estaba haciendo tentativas y búsquedas para encontrar mi espacio y mi voz como escritor. Quizá leído da la sensación de una seguridad solvencia un poco engañosa, porque desde luego mi impresión cuando trabajaba en esos relatos no era para nada de madurez, como tú dices, o sea, quizá todo lo contrario. Yo me veía inseguro probando cosas que me parecían interesantes y sí había una cierta conciencia de estar haciendo algo que no era lo que tocaba ser, que no era lo que ese momento, bueno, iba a ser mejor recibido. Si soy sincero, no sé de dónde saco esa terquedad para decir, bueno, pues aunque todos digan A, yo voy a seguir por B porque considero que es mi camino, ¿no? La voluntad de separarse de la herencia carveriana sí estaba presente. En cambio, las lecturas latinoamericanas sí fueron importantes para mí. A partir de los 16 años más o menos leí intensamente, bueno, a todos los narradores del boom, Borges, Ornithi, Cortázar, Rulfo, todos los nombres del santoral, ¿no? Felisberto Hernández, que también me parece un cuentista increíble y digno de reivindicar. Por ese lado yo sí veo que puede haber una cierta filtración de esos escritores mezclados con otros descubrimientos que yo había hecho, un poco así por libre, que eran sobre todo escritores raros, escritores difíciles de encasillar, ¿no? La lectura de Clarice Lispector, por ejemplo, es una lectura que para mí fue muy impactante, porque vi un modelo de relato que no encajaba con la ortodoxia, ¿no? Tiene el famoso cuento del huevo y la gallina, que los que somos lispectorianos siempre citamos, que es un cuento rarísimo donde hay una mujer sentada en la mesa de su cocina observando un huevo y reflexionando sobre los huevos, ¿no? Y dices,
sorprendente. Se puede armar un relato a partir de aquí, ¿no? Es como llevarlo al límite o casi a la imposibilidad del propio relato. Había leído también autores que, digamos, de una vanguardia tardía, no tanto de la vanguardia de comienzos del siglo XX, sino tal vez sus herederos, como Juna Barnes, por ejemplo, era una escritora en la que encontré mucha potencia verbal, mucha potencia visual, una especie de canibalismo emocional en lo que escribía que me resultaba sugerente. Había leído a Cheever, que me parecía un escritor también de referencia, la manera en que Cheever mira el mundo, ¿no? Esa mirada entre irónica, satírica y finalmente compasiva hacia los personajes, ¿no? Por ahí va un poco la amalgama de las cosas que me interesaban, aunque es un libro que yo creo que está muy a medio camino entre la poesía y la prosa. Mi arranque como escritor es cercano a la poesía, yo empecé escribiendo poesía, y yo creo que el libro es justo un libro muy de transición entre las dos cosas, ¿no? Porque algunas críticas al principio iban por ese lado, es decir, bueno, esto demuestra poder imaginativo, demuestra dominio del lenguaje, pero, siempre había ese pero no está contando, no sabe contar o no ha desarrollado suficiente los aspectos narrativos. Los cuentos tienen que tener una historia, los cuentos tienen que tener un conflicto, una resolución clara, incluso un final sorpresa, ese tipo de ideas que estaban en el aire, ¿no? Entonces yo lo veo el resultado de un momento bastante único, de estar en una tierra un poco mezclada entre la poesía y la prosa. Tal vez eso le dé cierto carácter que lo hace peculiar, y lo hizo peculiar en su momento y lo destacó hasta cierto punto dentro de los libros que se publicaban, que en general, tratándose de relatos, pues eran más clásicos, más decididamente narrativos, y Velocidad se movía en un terreno más intermedio, más mestizo, ¿no? Una especie de mestizaje entre géneros. En su momento era una apuesta incierta, y por eso digo que era un libro en principio condenado a ser olvidado, ¿no? Pero, bueno, hay oídos, o hay lectores, o hay paladares capaces de disfrutar de esa música. Y sorpresas, ¿no? Que también está bien, no sé, a veces parece que todo es muy predecible, ¿no? Que lo que va a ocurrir. Ahora que comentar lo de Clarís, sí que alguna de las cosas que haces en los cuentos, que hay metáforas más intensas, imágenes más intensas, sí me recuerda un poco, bueno, los cuentos de Clarís siempre suelen ser un poco parecidos, siempre hay una especie de atmósfera feliz al principio, el encuentro con lo horrible o con un horror, a veces, no sé, pisa un excremento, sí, hay una rata, y entonces a partir de ahí es cuando realmente se pone más intenso el cuento. Tú es como si cogieras el nivel de intensidad al revés, desde el principio. A mí hay una cosa que realmente me sorprende, es una intriga que tengo. Realmente, a ver, la figuración que haces, las metáforas, las imágenes, tienen una intensidad fantástica y no acuden, normalmente como acude la metáfora, al referente inmediato, acudes muchas veces a un referente más profundo, que es realmente donde creo que está la imagen potente. Te salen por el camino, esa es la duda que yo siempre tengo, porque claro, a ver, te salen por el camino, preparas la imagen, la visualizas antes o dejas un poco la mente a cero y dejas que el propio fluir de la mente a cero te lleve a una imagen un poco más profunda. Esa es la gran duda que tengo cuando te leo. Siempre he tenido... Sí. ¿La imagen estaba lista o la imagen ha venido? Yo diría que es más el segundo camino. Es decir, yo no premedito lo que voy a escribir, no tengo una planilla, no sigo una estructura. Un poco el vértigo que me produce la escritura y la emoción que me produce la escritura viene del no saber. Escribir es una especie de apertura a lo desconocido, y un poco mi obligación como escritor es mantenerme muy receptivo, muy expectante ante lo que puede ocurrir, muy atento a las voces que surgen, a los momentos, si queréis llamarlo, de epifanía que van surgiendo en el cuento,
pero para mí lo que da sentido a la escritura es ese viaje de descubrimiento. Yo no quiero saber al principio con qué me voy a encontrar. Entonces se trata de colocarse en una posición mental en el que uno, digamos, sea capaz de relajar esas estructuras que todos tenemos, porque todos prácticamente desde la infancia hemos recibido información sobre lo que es un relato, sobre lo que no es, sobre lo que significa contar una historia, desde los cuentos infantiles hasta toda la tradición de Disney y todo lo que hemos leído a partir de ahí, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿puede haber un modelo de escritura que no sea tan mimético con ese tipo de esquema? Entonces eso lo que exige, para mí al menos, no son grandes conocimientos, no es una acumulación de informaciones, sino colocarte en un espacio mental de receptividad y de apertura a ver lo que pasa. Llegar a ese estado no es fácil, o sea, es fácil decirlo, como lo estoy diciendo ahora, pero cuesta trabajo y yo no siempre lo consigo, obviamente, porque significa estar dispuesto a estar en la cuerda floja durante un tiempo. El tiempo que dura la escritura del relato, tú nunca tienes la certeza de si vas a tener un relato al final o todo va a terminar en nada. Entonces eso implica una cierta tensión, una tensión nerviosa que uno tiene que estar dispuesto a asumir. Ese es el precio que hay que pagar por escribir relatos que nos adaptan a un modelo canónico. La posibilidad de que todo finalmente desemboque en nada. Yo lo que comentas del grado de concentración o el momento en que se puede acceder, digamos, a este tipo de imágenes no lógicas, lógicas en el fondo, no directas. Yo siempre digo, no sé, bueno, cada uno trabaja a su manera. Si trabajas, por ejemplo, en ciclos de 45 minutos, con descanso, que bueno, es una de las formas clásicas de trabajar, yo creo que a este nivel de percepción igual solo se alcanza en el punto central. En los 15 o 20 minutos centrales, quizás ahí puedes acceder, a veces sin éxito, pero bueno, a mí me resulta muy sorprendente el nivel de profundización que haces de la imagen. Es una cosa que siempre... hay relatos que prácticamente ya están incendiados desde el principio, ¿no? A base de imágenes. Yo, por ejemplo, no sé, cuando he dado clases o de talleres, pues, a los alumnos siempre, bueno, estudias el típico cuento de taller, ¿no? Que es la morcilla, ¿no? Empieza breve, ancho, ¿no? Sí. Y entonces ya cuando hemos acabado digo, bueno, y entonces les doy algún cuento tuyo y digo, ahora os lo cargáis, ¿no? Porque en realidad son cuentos que parece que empiezan incendiados. Luego hay algún tema que sí aparece, por ejemplo, en Velocidad, hay un tema que aparece recurrentemente, que es evidentemente los jardines, o una especie de vocación a un tiempo, ¿no? Anterior, pasado, en el que siempre parece que se prevé una atmósfera previa a un conflicto. No sé, yo siempre lo pondría, no sé, es como Austro-Hungría en el periodo entre guerras, o no sé, algo que ya no existía, pero bueno, sería como una especie de zona de beatífica, una cierta paz que transmiten los jardines, pero a la vez hay una cierta atmósfera de que va a ocurrir, en el caso de algún relato, directamente sí que está entrado. Pero la imagen está de los jardines, de la guerra, a ti que te... no sé, ¿cómo la desarrollaste? En el caso de jardines, los jardines aparecen de forma frecuente. ¿Hacia qué idea querías? Hay una cosa sobre lo que tú has comentado, que lo has explicado muy bien, que los cuentos empiezan incendiados ya. Sí, ¿no? sí. Me ha gustado mucho esa expresión. Yo sí recuerdo, ahora que estás hablando, que en el momento de escribir, para mí algo en lo que tenía que esforzarme era contener la lava de imágenes, porque en aquella época llegaba a ser, digo, un problema, en fin, entre comillas, no es que sea un problema, pero a la hora de escribir me encontraba con demasiadas imágenes. Tenía una densidad poética que ya lo hacía definitivamente antinarrativo, ¿no? Prácticamente cada frase era un fotograma. Entonces muchas veces para mí el problema a la hora de escribir era intentar relajar un poco, porque claro, no puedes mantener un éxtasis constante en cada página. Necesitamos también ciertas fases de transición, de que la cosa se relaje. No puede ser cada frase un momento culminante, o sea, porque nos ahogamos. Me ahogaría yo como autor y ahogaría a los lectores, ¿no? Eso fue uno de los
digamos, de los desconocimientos que yo tenía, que me esforzaba por aprender cómo se puede hacer un texto en el que la intensidad se diluya un poco para que sea asumible, para que sea digerible, ¿no? Y ahí yo creo que también interviene la fascinación por el cine. Es un libro muy visual, obviamente, está preñado de imágenes, y viene, bueno, de esa textura tan física y yo creo que tan carnal que tiene el cine, que cuando uno lo descubre en su primera juventud te puede llegar a conmover y a enamorar. Y la pregunta es, esta intensidad que yo recibo desde la pantalla, ¿puedo traducirla en cierto modo a otro lenguaje, que es el lenguaje literario, intentando mantener esa potencia? Entonces, es un libro cinematográfico no en el plano argumental, porque los argumentos son bastante diluidos, pero sí en el plano de la potencia visual intenta serlo, no digo que lo consiga, ¿no? pero sí intenta serlo. Y no sé qué me habías preguntado lo último, perdona. Habla de los temas, de los jardines. Sí, perdona. Es verdad que el libro se mueve en una cierta temporalidad. Hay referencias a veces concretas al momento en que se escribe, pero luego hay otros, lo que tú dices, ¿no? Hay los del final sí que están más situados. Sí, al principio hay cierta nebulosa espacio-temporal, ¿no? No sabemos bien. Una Arcadia, sí. Sí, ese viaje en tren por un continente donde hay guerra, que exactamente que es, parece que remite a la Primera Guerra Mundial. Sí. Es verdad que hay cierto nivel de abstracción que yo creo que a medida que el libro avanza también va encontrando un poco más un espacio más reconocible, ¿no? Muchas veces yo creo que se funciona por intuición, no sé tú, es decir, tratamos también de racionalizar lo que hacemos y creo que está bien montar un cierto discurso, pero sí, casi siempre suele ser a posteriori, sí, ¿no? En el momento de hacerlo, no estás pensando en eso. No estás pensando en eso, y en el momento que escribes un primer libro, menos aún. Yo creo que estás todavía como más, no sé, mucho más dudoso, mucho más probando cosas nuevas, ¿no? No tienes claro ese discurso que puedes montar a posteriori, ¿no? Es verdad que el libro tiene algo de una cierta amenaza, vamos a decir, por la edad yo creo que uno se siente un poco intimidado por el futuro. Pues yo por lo menos lo viví así, ¿no? Es una edad que ya tienes que empezar a enfrentarte a tus primeras responsabilidades y te asustan un poco. Entonces yo creo que el libro está en esa fase de transición de hemos vivido una infancia, hemos vivido una juventud dentro del jardín, vamos a llamarlo así, y ahora hay que salir al espanto, ¿no? Claro, y uno se siente un poco asustado. Yo por lo menos sí lo sentía de esa manera. Y ahí está, no es un jardín idílico, obviamente, es como la fotografía que hay en la cubierta de la nueva edición, ¿no? Son unas flores, pero unas flores que empiezan ya a notar el paso del tiempo, ¿no? Un poquito, el principio, ¿no? Y eso es el libro, estamos hablando de la juventud, estamos hablando de la plenitud, pero ya empieza a haber ciertas sombras que se adivinan. Yo por encontrar así similitudes, que hay muchas, estilísticamente yo entiendo que hay mucha similitud entre velocidad y entre técnicas, encuentro que la base sigue siendo la misma, o sea, tu forma de enfocarlo, pero también encuentro en el concepto temático encuentro otra similitud, y es que empiezas el libro con pequeños homenajes a autores muy característicos. En uno a Robert Balser, ¿no? Un loco, ¿no? El loco escritor, y en otro, en el caso de Velocidad, a Nabokov, que vivió en un exilio permanente y era un aristócrata. Yo creo que un poco transmite también un poco, ¿no? la sensibilidad de los dos libros, no sé si me equivoco o... No, está perfectamente visto. Aunque pueda parecer parecido, empezar con un tributo a Nabokov, o empezar con un tributo a Robert Balser, yo creo que marca una diferencia radical por su naturaleza como escritores, por sus biografías y demás, ¿no? A mí me parece que el tributo a Nabokov, que está en Velocidad de los Jardines, implica una literaturización muchísimo mayor. Es un elogio de la literatura pura y dura,
sin ningún componente sociológico, histórico, ideológico, claro. Abrir con Balser, para mí, es otro punto de vista, porque es un Balser que se dedica a caminar, que está mucho más pegado al suelo, ya no está metido en la biblioteca, o no hay tanta biblioteca como en Nabokov, sino hay más árbol, más sendero, una voluntad más de movimiento, de moverse, ¿no? Entonces, para mí hay quizá más vitalismo en Balser que en Nabokov. Sí, yo creo que en este sentido, por ejemplo, Velocidad es un libro más aristocrático, no sé cómo decirlo. Y sin embargo, Técnica es un libro más salvaje, o sea, el principio es más salvaje, o sea, el concepto sería el mismo, pero quizás la intensidad con que empiezas, al ponerlo un poco en consonancia, los dos libros, que bueno, son dos libros canon, ¿no? Para mí, por lo menos para mí, ¿no? ¿Qué cambios has visto? ¿Hacia dónde crees que has ido? ¿Qué crees que has depurado? ¿Qué crees que te importa más ahora al escribir que hace 20? Yo creo que cuando escribes el primer libro, yo por lo menos tenía la impaciencia de demostrarme a mí mismo y demostrar al mundo que yo soy escritor. Pero no por una cuestión de vanidad, porque no, yo creo que eso ni de figurar, ni de nada parecido, sino por una cuestión casi de identidad. Es decir, yo me crezco en un medio alejado de la literatura y prácticamente el asidero que yo tengo con el mundo es la literatura. Es decir, ser escritor no es algo baladí, no es una cuestión frívola, es algo donde te juegas un poco el ser o no ser. Es decir, yo o soy esto o es que no tengo otra cosa, no quiero ser otra cosa. Entonces hay una urgencia, una impaciencia y una necesidad, yo diría, muy acuciante de ser literatura, de hacer literatura. Eso creo que está en cada página y que puede conducir a un cierto exceso. Yo creo que lo que tiene Velocidad de los Jardines es un exceso, con todo lo bueno y lo malo. Hay una parte buena en el exceso que es que hay mucha pasión ahí dentro, ¿no? Es un libro que arde de pasión. La parte mala, que a veces llega a un momento de picos retóricos que yo, por ejemplo, hoy no me consentiría. Entonces, la sensación ahora es que yo ya no tengo que demostrarme ni demostrar a nadie lo que soy, es decir, mejor o peor, más conocido, menos conocido, pero bueno, yo he podido escribir mis libros, publicarlos. En ese sentido hay una cierta tranquilidad casi de deber cumplido, aunque que no tiene que ver, insisto, con la calidad de los libros. No digo que los libros sean buenos o malos, simplemente, bueno, he podido desarrollar aquello que tenía necesidad de decir, ¿no? He podido decir, al menos en parte, lo que quería decir. Puedo, por tanto, estar menos tenso, ¿no? Yo creo que Velocidad es un libro escrito con más tensión nerviosa que técnicas, donde espero que siga habiendo intensidad, que siga habiendo un lenguaje poderoso, pero ya no esa urgencia por demostrar nada, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el peso vital es mayor en técnicas que en velocidad, y el peso literario es mayor en el primero que en el último, cosa que tiene su lógica. Tiene su lógica. Yo la primera parte, que es la parte más evidente, que es Zotropo, sí, ¿no? El prólogo. Bueno, yo es que no sé, podemos estar hablando una semana del prólogo, ¿no? Es un prólogo en que haces como un análisis intenso de tus vivencias relacionadas con el libro, sí. La época en que lo escribiste, la época esta de transición, digamos, sí. En medio que hubo. Yo he destacado algunas cosas que no sé, bueno, si quieres las comentamos, a ver, porque hay realmente fragmentos. Un cuento se escribe con un poco de música y un poco de sangre. Exactamente que... Bueno, no digo que todos tengamos que escribir cuentos así, ¿no? Pero mi modelo de cuentos, si tengo que resumir, se aproximaría a un tono. Es decir, el cuento para mí es un tono, una música, una voz, una cadencia, un ritmo, es decir, una forma. Está el elemento formal, que yo creo que es importante a la hora de escribir cuentos. No escribimos solo para transmitir una historia. Yo creo que hay algo más profundo en el hecho de escribir, que tiene que ver con el lenguaje. Escribimos, utilizamos un lenguaje
Y creo que los escritores tenemos la obligación de plantearnos el problema del lenguaje. O sea, las palabras, ¿por qué utilizamos estas palabras? El lenguaje a veces nos ayuda a construir la historia y a veces es un obstáculo. Un escritor es alguien que tiene conciencia de los límites, hasta dónde puedo llegar, y cierta dificultad a la hora de decir. No escribimos para decir, tengo una historia en la cabeza y la vuelco. Yo creo que no, por lo menos en mi caso no es ese. Hay como un forcejeo con el lenguaje porque tú quieres llegar a un punto y el lenguaje no siempre te lo permite, ¿no? Y tú sabes que no era eso lo que querías decir, pero tampoco sabes del todo claro lo que querías decir. En fin, el lenguaje para mí es un tema que tiene que estar presente y no podemos obviar. No lo podemos obviar. Entonces, por una parte, el cuento es música, es forma, es indagación, pero no solo eso, porque creo que si solo fuera eso, sería un ejercicio de estilo. Haríamos experimentos de laboratorio probablemente fríos. La parte, digamos, que compensa esa posible frialdad del cuento es, bueno, la sangre, la herida o ese aspecto de dolor humano que yo creo que también tiene que estar. No escribimos para deslumbrar a los demás o hacer un fuego de artificio que los deje anonadados, sino también para indagar en esa herida que todos de una manera o de otra tenemos, ¿no? Y bueno, en eso consiste también el estar vivos, en ser humanos, ¿no? Entonces, ese es un poco resumido, si quieres, en una fórmula casi aforística, dos elementos que para mí son importantes a la hora de trabajar. Sobre el prólogo sí quería decir, es una pieza para mí importante en la escritura. Es decir, cuando yo me planteo escribir un prólogo a un libro que tiene 25 años, lo hago con una sensación de responsabilidad y no para escribir un texto de ocasión, sino que realmente lo abordo con conciencia de estar haciendo un trabajo que me gustaría que hacerlo con cuidado, con respeto y poniendo sobre el papel lo que era yo en el momento de escribir el relato, unas pinceladas sobre cómo era el mundo, cómo veía yo el mundo en ese momento, y también cierta reflexión teórica sobre lo que es escribir relatos, qué es escribir relatos para mí, si ha cambiado algo. Con esos tres, digamos, mimbres, es como voy tejiendo el prólogo, que la mayoría me dicen, y hay una coincidencia, que es como un cuento más, ¿no? Se ve algo, aunque todo lo que cuento es... me he esforzado en que no haya invención, todo lo que se cuenta es autobiográfico, es verídico, es el texto, yo creo, más autobiográfico que he publicado hasta ahora. Me da un cierto pudor publicarlo, porque para mí es incómodo. Cuando escribes ficción siempre tenemos ese juego con la máscara, nos ponemos una pequeña máscara, escribimos desde el punto de vista de un yo alejado en principio de nosotros, y eso nos permite justamente confesarnos más, ¿no? Cuando uno habla de sí mismo es complicado saber hasta qué punto está siendo exhibicionista, cosa que yo quería evitar, hasta qué punto... Bueno, ya digo que para mí era un texto incómodo de escribir. Lo abordé con toda la seriedad que ha sido posible, y luego, bueno, veo que está siendo bien recibido, que la gente lo lee quizá en términos de narración, y bueno, me parece... A mí me parece más casi una narración, pero en todo caso, a ver, el tema de la desnudez es una desnudez muy empática, porque algunas cosas que comentas, yo creo que más o menos los que tenemos más o menos la misma edad, por ejemplo, cuando dices lo de la máquina de escribir, claro, yo también puse razón y digo, claro, en el año 92 yo no tenía ordenador. ¿Cómo escribía? Claro. Y escribías con la máquina de escribir electrónica, que salía una pantalla larga, así, que ibas corrigiendo con una cosa que tiene una X aquí, tirabas para atrás y entonces ponía el Tipex, no creo que era eso. Y entonces y todas las cosas con las connotaciones de Madrid, de la vida de Madrid que comentas en ese momento y eso, sí que son diferentes, pero sí que hace sentir un poco próximo, más o menos a lo que somos de la misma generación, un poco las situaciones que narras. Creo que es una desnudez muy amplia, muy empática, o sea, sí que nos sentimos un poco representados. También había una formulación que, bueno, creo un poco el cuento igual rigor técnico más compasión humana.
La segunda parte, la de compasión humana, exactamente dónde querías incidir? A ver, sí, en parte lo he explicado con lo que he dicho antes sobre la música y la sangre, ¿no? La compasión humana, eso es una, digamos, inclinación personal del tipo de literatura que a mí más me conmueve, ¿no? Más me emociona, que no es la literatura exactamente, la literatura o no solo experimental, sino donde hay una mirada hacia el género humano que entraña cierta compasión, ¿no? Yo personalmente siento que todos los grandes autores que admiramos, o casi todos, porque también, bueno, hay una literatura nihilista, una literatura no, que yo creo que tiene todo el derecho a existir. Pero por una cuestión de piel o de temperamento, a mí me conmueve más la literatura donde uno ve todas las sombras del ser humano, entiende que el ser humano estamos llenos de imperfecciones, estamos llenos de defectos, que somos francamente mejorables, pero al final, en último término, el autor no condena al personaje, no condena al género humano. Al final hay como un cierto reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestro barro común, y lo salva al personaje, ¿no? O por lo menos no lo destruye, ¿no? Eso es algo que yo me siento muy cercano a esa visión, ¿no? Yo agradezco cuando en un relato puede haber una visión todo lo negativa y todo lo pesimista que se quiera de la existencia, pero dejas un ligero atisbo de que... Bueno, en literatura ha habido verdaderos justicieros, no sé, Dostoyevsky, por ejemplo, sobre todo el Dostoyevsky clásico, no perdonaba. A ver, en realidad lo que repite siempre es el formato crimen y castigo. Hay una culpa, y la culpa del personaje, tanto los demonios como los hermanos, siempre se paga, supongo por su... Yo creo que una cosa que destaco de tus libros, que es una cuestión rara, o sea, también, no sé, por ejemplo, los libros de Poli también lo tienen, optimismo, ¿no? Yo que, no sé, tengo una mirada tan oscura, tan negra, sobre, no siempre, pero en general, sobre los personajes, a mí lo que me seduce es, no sé, cuando acabas de leer un relato tuyo, te sacude de cierta atmósfera de optimismo. No sé si tú eres consciente, ¿no? A mí en general, o sea, quizás mirando pues otros autores que hemos hablado, tanto Carver como Cheever, pueden tener una mirada, digamos, humanística sobre sus personajes, pero sus narraciones no transmiten optimismo, ¿no? Evidentemente ni... Carver no. Cheever, yo creo ligeramente... Cheever, bueno, sabéis, es un escritor que tenía un trasfondo religioso, era muy creyente. Cheever iba a la iglesia todos los domingos y yo no lo sabía, la primera vez que leía Cheever no lo sabía, pero es verdad que hay una cierta luminosidad tenue, vamos a decir, en muchos relatos de Cheever. Justamente él mira a sus personajes críticamente, los satiriza, a veces los ridiculiza, pero al final del relato el personaje no queda destruido. Hay una mínima fe en la humanidad, que luego lo supe, debe venir bueno, de su trasfondo religioso, que por suerte en los relatos es muy tenue, o sea, no es una epifanía, digamos, forzada. Eso es lo que a mí como lector no me interesa. No sé si lo llamaría optimismo. Yo la verdad es que no tengo la conciencia de que mis historias transmitan optimismo. Sí tengo la conciencia de que no son nihilistas, de que intento darle al personaje alguna salida, un poco de luz, un poco de oxígeno, porque yo personalmente lo necesito. No sé, me resulta duro cuando me enfrento a una ficción, sea literaria o sea cinematográfica, en que el autor acumula golpes sobre el personaje y finalmente lo destruye, ¿no? Me deja muy devastado moralmente ese tipo de estructura. No sé, incluso pienso que es un poco injusta a veces, ¿no? Porque la vida puede ser durísima, pero también hay unos momentos de exaltación y de belleza que yo creo que son increíbles y me parece que es de justicia reconocer las dos cosas. Es decir, hay mucha sombra, hay mucha oscuridad, hay mucho mal, pero hay momentos que nos dejan helados de belleza, ¿no? Me parece que Velocidad de los Jardines sí tiene esa aspiración hacia la belleza.
No digo que llegue, pero creo que por parte del autor y por parte de los personajes hay como un anhelo de encontrar cierta belleza. Bueno, es que hay tantas frases ahí. A lo mejor alguien quiere preguntar. Sí. No sé. Estamos aquí enrollados. Sí, no. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, como son lectores, pues... Si queréis preguntar... Yo tengo una curiosidad, pero es bastante una tontería. Bueno, la reedición te ha supuesto volver a explorar lo que era tu yo escritor de entonces, Sí. con tus temores y con tus tensiones hacia el futuro. Entonces, me gustaría saber, desde la posición de mayor experiencia o de mayor seguridad en frente a tus libros que tienes ahora, si pudieras, ¿qué le aconsejarías a tu yo del 92? Eso no es ninguna tontería, es un pedazo de pregunta, ¿no? ¿Qué le aconsejaría? Es difícil. Tal vez que... Claro, intentaría transmitirle un poco de tranquilidad, en el sentido de que ese cúmulo nervioso de conseguir escribir, ser escritor, esto que hago se publicará, que realmente para mí era algo que me comía. A lo mejor ahora le diría, bueno, tómatelo con un poco más de calma, que las cosas pueden salir, que no hay que impacientarse tanto, ¿no? Que, bueno, poniendo empeño, poniendo ganas, poniendo ilusión, poniendo trabajo, con la dosis de talento que cada uno de nosotros tenga, al final las cosas pues pueden salir bien, ¿no? O medio bien. Yo creo que soy un buen ejemplo de cómo haciendo las cosas, digamos, o tomando decisiones que en principio no son las correctas, al final, bueno, las cosas salen medio bien, ¿no? Yo publiqué un libro que no encajaba en el momento, no fue la mejor decisión, eran relatos cuando hubiera sido más sensato escribir novelas, es decir, todas las decisiones eran equivocadas. Sin embargo, al final, el libro ha tenido su vida, ha hecho su camino y, bueno, cuenta con un número de lectores, yo creo que muy fieles. Eso quizás es lo que le diría a aquel muchacho joven. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere comentar algo, saber algo? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿El librero? Bueno, yo tenía una cosa que me pareció muy curiosa, una frase que también aparece aquí. Intentaste construirlo con materiales nobles para que dure, ¿no? Sí. Me recordó mucho, estuve en verano en Noruega y se visita el barco, el Fram, el barco este mítico de Nansen, Sí. ¿no? De Amundsen, y decían que habían construido el barco, a finales del siglo XIX, el barco más fuerte del mundo, hecho en madera, porque querían meterlo dentro de la banquisa, que aguantara, que se llevara al Polo Norte. ¿Tú crees que has creado realmente, bueno, no sé, me parece una estructura, un libro que incluso soporta tu lectura 25 años después? Yo creo que es un libro que es fuerte. ¿Tuviste esa sensación cuando lo escribiste de que realmente iba a perdurar? No, bueno, eso no se puede saber. Digamos que esa voluntad funciona en términos de deseo. Sí. O sea, yo lo digo como deseo. Mi deseo, yo ya lo he explicado, creía ciegamente en la literatura. Para mí era como un camino de salida. Y tenía ese punto, si quieres, descabellado de todavía seguir pensando que uno debe construir su trabajo con la vista puesta en el horizonte, a largo plazo. En ese tiempo, ahora también, pero ese tiempo más, me irritaban los libros escritos con descuido, con desgana, cuando notabas que el autor no se había esforzado lo suficiente o que estaba hecho con prisas. Entonces yo reivindicaba un modelo de literatura basado en la lentitud. De hecho, el título mismo, hay un juego ahí con la lentitud, ¿no? Y pensando un poco a largo plazo. Entonces yo te respondería, como deseo, como anhelo, sí lo tenía. Es decir, mi ambición era escribir un libro que perdurase en el tiempo, no sé cuánto, pero bueno, que no pasara, que no se agotara en un par de años, ¿no? Luego, ponerte en la situación de decir, este libro dentro de 25 años se leerá y será considerado un clásico,
por supuesto, eso era imposible. Eso, si el yo de hoy le hubiera dicho al yo de ayer, este libro dentro de 25 años será valorado, se seguirá leyendo, bueno, me habría parecido... Ahora que duran los libros 3 meses, si duran, ¿no? Es un libro, la sensación es que ha tenido como muchas vidas, ¿no? Como un gato, ¿no? Que ha ido pasando vidas, aparte de la reedición ahora con Juan. Yo creo que ha pasado como, ha tenido como muchos, pues le hubieran dado muchos empujones, ¿no? Y ha sido, no sé, yo creo que es, no sé, es gratificante, ¿no? Mucho, para mí, claro, como escritor es un sueño pensar que algo que tú has escrito, bueno, tiene cierta duración, es muy gratificante, que contrasta con el momento que se publica. Claro, el libro se publica, tiene buena recepción crítica, ventas muy discretas y el libro pasa así por las mesas de novedades. O sea, yo recuerdo cierta decepción también juvenil de cuando, bueno, eres apasionado, has puesto muchas ganas, has dedicado bastantes años, es decir, era un proyecto casi vital y uno... Sí, estabas publicando con Anagrama, que era como claro, un tótem, ¿no? Allí... Sí, era una editorial importante y bueno, esa cosa de... Ya está. Esto era todo, ¿no? Porque el libro desaparece en la mesa de novedades, desaparece en la librería, ya nadie habla de él y dices, pues aquí se acaba todo, ¿no? Esa era mi sensación. Uno tiene la ingenuidad, no sé si a ti te pasaba cuando empezaste a escribir, de pensar que tu libro va a provocar algo. Yo ni siquiera sabría concretar qué. No hablo de un éxito, casi hablo de un cambio a nivel personal. Es decir, voy a lanzar una piedra, voy a tirar un objeto y tengo como la quimera de que produzca alguna onda, de que modifique algo, de que mi vida se dibuje de algún otro modo, de que haya algún cambio. Cuando tú publicas el libro y no pasa nada, abres la ventana y ves los coches que pasan, los árboles que se agitan por el medio y dices, no ha pasado nada. Generalmente no pasa nada. Nunca pasa nada, pero lo digo para que... La gente se queda igual, yo qué sé, te mira igual. Pero para que midas la ingenuidad, si queréis llamarlo, la ingenuidad que yo tenía, o las esperanzas, por decirlo en términos más positivos, depositadas en ese libro. Cuando ves que el tráfico sigue y siguen los 40 principales y todo sigue igual, y dices, ¿qué ha pasado? Yo es que, claro, lo primero que publiqué ya tenía 39 años, igual ya estaba más maleado, ¿no? Sería la palabra un poco, no sé, como... sabía, ¿no? Sí. Pues yo quería preguntar, porque el libro es de hace 25 años, ¿no has tenido ninguna tentación de volver a reescribir las mismas historias con la perspectiva, con la mirada que te da, no eres todavía muy mayor, pero ya vas teniendo alguna lejana, ¿no? Sí. Pero, digo yo porque muchas veces se habla de que un escritor escribe siempre el mismo libro, siempre, ¿no? Y entonces estas historias ahora las escribirías desde el punto de vista técnico o el contexto te llevaría a escribirlas de otra manera. Sin duda alguna, no las escribiría de otra manera. De hecho, la revisión del libro, el volver al libro, planteaba una doble duda. Yo no quería caer en dos extremos, que era, uno, la beatificación del libro, es decir, el libro es como un objeto que hay que cuidar hasta la última coma porque es intocable. No quería caer en eso, yo no quiero que el libro sea un fetiche. Y la otra tentación es, me dan ganas de reescribirlo todo otra vez, que creo que tampoco tendría ningún sentido. Es decir, el libro es el que es, está publicado en su momento. ¿Qué es lo que he hecho? Yo creo que lo más razonable, y desde el punto de vista de la sensatez, que es cambiar solo alguna palabra. He modificado alguna palabra que ahora me suena mal al oído, algún signo de puntuación, pero el libro es exactamente el mismo porque yo pienso que ese es el libro que escribí, ¿no? Obviamente ahora lo escribiría de una manera totalmente distinta. Sería más restrictivo con los excesos, lo que he comentado antes. Bueno, me concedería menos alegrías, digamos, lo cual a lo mejor hacía un libro más plano, menos interesante, puede ser, ¿no? Creo que
o siento que debo respetar esa imperfección juvenil que tiene el libro, que de alguna forma le da frescura, lo mantiene vivo, ¿no? Reconociendo que el libro tiene imperfecciones, no es un libro, como he dicho, no es un libro esférico, no es un libro para nada perfecto. Es un libro, bueno, que ahora haría de otra manera, seguro. ¿Alguna pregunta más? Sí, simplemente un comentario con Xavier. Hemos hablado mucho sobre Carta a Nabokov, y escuchándote hoy hablar sobre el prólogo, se me ha iluminado un poco la idea de que es cierto, es una cierta desnudez tuya, pero a la vez también es un homenaje a la literatura, como lo es Carta a Nabokov, de otra forma, quizás más expandida, más concreta, más detallada. Le veo cierto paralelismo, simplemente lo lanzo como reflexión. Luego te quería preguntar por tus formas de aproximaciones a dos géneros distintos, como son el cuento y la novela. Realmente con tus libros de relatos, a mí con tus relatos me pasa una cosa que es curiosísima. Para mí el relato funciona como sustracción, luego la novela tiene más bien un proceso de adición, y tus relatos tienen sustracción y adición simultánea. Es como algo en lo que colapso de belleza, por volver a hablar, a utilizar esta palabra. Aún así, como has tocado ambos géneros, me gustaría preguntarte por cuándo sabes si ese texto o esa idea puede ser una novela, puede ser un relato, y cómo es tu manera de trabajar. Muy bien, muchas gracias por tus palabras. Con respecto a lo que dices del prólogo, yo estoy de acuerdo que los dos textos, aunque son muy distintos, los dos son homenajes a la literatura. En el caso del prólogo hay una pregunta que sobrevuela, que a mí me resulta un interrogante muy atractivo, que es ¿qué es la vocación? Es un misterio, ¿no? ¿Qué hace que un muchacho de un barrio, de un extrarradio madrileño, se interese por la literatura, esté tan contaminado de la literatura, que nos lleva a escribir, que nos mueve a escribir? ¿Qué necesidad íntima tenemos, ¿no? Por supuesto, no es una pregunta que se pueda responder en dos frases. Yo creo que yo la manera que tengo de responderla es contar un poco cómo era mi situación biográfica, y que la propia extrañeza de la situación emerja, ¿no? ¿Qué te lleva? Siempre hay un elemento ahí, yo creo, indescifrable, ¿no? Que nos lleva probablemente sea un cúmulo de cosas, ¿no? Esa necesidad de acercarnos a la literatura como lectores, como enamorados de la literatura, y luego como autores o como proyectos de autores, ¿no? Eso yo creo que está en el prólogo, que intenta responder a su manera, digamos, no con una respuesta explícita, sino contando esa historia personal de cómo alguien se puede convertir en escritor. Me parece que es, sobre todo a los que nos gusta la literatura, algo que nos fascina mucho, ¿no? Ese periodo lleno de dudas, de inseguridades, y también de esa secreta determinación de, pese a las dudas y las inseguridades, yo voy a insistir en este camino, porque considero que eso soy yo. Y con respecto a la segunda pregunta, yo sí tengo la sensación que los cuentos funcionan más por sustracción. Tú lo has explicado muy bien, ¿no? Creo que el elemento de la herramienta de la elipsis es una de las más poderosas a la hora de escribir narrativa breve, ¿no? Y ahí creo que hay un trabajo de dosificación por parte del escritor importante, ¿no? A la hora de decidir qué incluyo en el texto, qué digo y qué callo, ¿no? Qué dejo dentro y qué saco. A veces lo que no decimos es justamente lo esencial del relato, lo que más importa, no es la lección de Hemingway, la lección del iceberg, ¿no? Creo que eso es uno de los rasgos definitorios de la narrativa breve, lo que no está nombrado.
lo que está secreto, ¿no? Siempre hay, alrededor del cuento, se ha dicho varias veces, como hay un elemento secreto, algo que no llega a decirse del todo. Probablemente la fascinación del género venga de ahí, ¿no? De que a todos nos fascinan los secretos, y tenemos que poner de nuestra parte a la hora de completar el relato. La novela quizá no se mueve en ese terreno tan restrictivo, creo que admite una acumulación mayor de materiales, admite más digresión. Creo que es un trabajo distinto, que en mi caso suelo adivinar bastante temprano si es un cuento o una novela, ¿no? Por la propia característica de la historia, porque me parece que es algo que yo me siento capaz de 10, 12, 15 páginas completar con todas las posibilidades que yo le veo. En cambio, cuando es una novela lo veo un terreno más ramificado, ¿no? Empieza a haber personajes, empieza a haber situaciones, personajes secundarios, quizás cambios en el punto de vista, cambios en la voz. Entonces me parece que eso va a necesitar un desarrollo mayor, una extensión mayor, y prácticamente desde los primeros folios ya empiezo a colocar mi mente en modo novela y a trabajar desde ese punto de vista. Y cuando es un relato lo veo muy ceñido. No me ha pasado nunca, a lo mejor me ha pasado alguna vez, pero empezar a escribir algo pensando que es un cuento, eso que algunos escritores cuentan, ¿no? Empecé, tenía 10 páginas y de repente pegó un estirón y llegué a las 300. Hasta ahora no me ha sucedido. O sea, están bien diferenciados cuando es un cuento en una novela. ¿Alguna pregunta más? No sé. ¿Terminamos? ¿Os parece? Sí. Habéis sido pacientes, os agradecemos de corazón vuestra paciencia al escucharnos y os damos otra vez las gracias por vuestra presencia y vuestra participación. Muchísimas gracias.